Bueno, hola alumnos, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a estudiar una rama de la biología muy importante que se llama taxonomía y que es la encargada de clasificar a los seres vivos. Primero que nada es importante entender qué es clasificar o para qué sirve clasificar. En primer lugar, clasificar tiene como propósito dar un orden a la gran diversidad de seres vivos que hay sobre la Tierra, lo cual facilitaría su estudio, obviamente. Cuando hacemos este ordenamiento, quedan en evidencia las relaciones evolutivas que existen entre los organismos, o sea, cuáles organismos estarán más emparentados entre sí y cuáles no. Bueno, a la hora de ordenar es necesario tener en cuenta qué características en común comparten ciertos organismos, como por ejemplo el número de células, eh, lo cual nos permite clasificar a los organismos en dos grandes grupos, unicelulares y pluricelulares. Un poco de esto ya lo vimos en clase. O el tipo de célula que permite clasificarlo en eucariotas y procariotas. También podemos clasificarlo según el tipo de reproducción, en sexuales y asexuales, o según el tipo de nutrición, en autótrofos y heterótrofos. Todos estos son conceptos que, bueno, ya estuvimos viendo en clase y que, claro, nos permiten agrupar o clasificar a los organismos. La taxonomía, como dije antes, es una rama de la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos según determinadas características. Y los taxones son como cajones donde se agrupan a los organismos que comparten características y están emparentados evolutivamente. En esta imagen que tenemos acá se nombran los taxones en los cuales se clasifican a los organismos, desde el más general, que es el dominio, hasta el más específico, que es la especie. Cada taxón siempre se encuentra adentro de otro de mayor jerarquía. Por ejemplo, determinadas especies se encuentran dentro de un género y diferentes géneros se encuentran dentro de una familia y así sucesivamente hasta llegar al dominio. El primer taxón que vamos a estudiar es el dominio y los organismos se clasifican en distintos dominios según el tipo de célula. Existen tres dominios diferentes. Eucaria, que agrupa a todos los organismos eucariotas, bacteria, que incluye a los organismos procariotas, y arquea, que incluye a los organismos procariotas extremófilos, que son aquellos que viven en ambientes extremos, como por ejemplo aguas termales o con mucha sal. De cierta forma, tanto arqueas como bacterias comparten como característica que ambos son procariotas. Sin embargo, existen muchas diferencias estructurales en las células de uno y otro que nos permiten distinguirlo en estos dos grandes grupos. Por otra parte, como pueden ver, los tres dominios provienen de un organismo en común o ancestro común al cual se lo llama LUCA, que significa último ancestro común universal en inglés. Bueno, como podemos ver, dentro de cada uno de estos dominios se agrupan diferentes organismos en otro taxón llamado reino. Para el caso del dominio Eucaria tenemos cuatro reinos que son animal, vegetal, fungi y protista, todos ellos eucariotas. Y después, para el dominio bacteria, debemos agrupar a los monera, que son todos los organismos procariotas no extremófilos. Lo primero que vamos a hacer es estudiar a estos reinos en más profundidad, descomponiendo a cada uno de estos en taxones más pequeños. Bien, el reino animal incluye a todos los organismos eucariotas pluricelulares, heterótrofos y que tienen la capacidad de locomoción, o sea que pueden desplazarse de un lugar a otro. Dentro de esta clasificación de animales tenemos a dos grandes grupos que son los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son aquellos animales con un esqueleto interno, mientras que un invertebrado es un animal que tiene un esqueleto externo o que no tiene esqueleto, como por ejemplo un pulpo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una serie de animales invertebrados, como las arañas, las estrellas de mar, las esponjas, los moluscos, las medusas, etc. Y en esta imagen, en cambio, tenemos una serie de animales vertebrados, como las aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Bien, para el caso de los invertebrados, tenemos 6 grandes grupos, que son los poríferos,
donde se encuentran las esponjas, los equinodermos, que incluye a las estrellas de mar y otros animales muy similares como pepinos de mar, ofiuras, etc. A los moluscos, que incluye tanto animales acuáticos como terrestres. Acá podemos encontrar caracoles, pulpos, calamares, ostras, etc. A los nidarios, que son animales formados por tejidos, e incluye a las medusas y a las anémonas o corales. Luego tenemos a los gusanos, dentro de los cuales están los gusanos planos, llamados platelmitos, los gusanos redondos, llamados nemátodos, y los gusanos que tienen anillos, como las lombrices, que son los anélidos. Y finalmente, dentro de este grupo de invertebrados se encuentran los artrópodos, que son aquellos animales con patas articuladas, como arañas, insectos, ciempiés, también llamados miriápodos, y los crustáceos, que son en su gran mayoría artrópodos acuáticos. Bueno, en esta filmina tienen diferentes ejemplos de artrópodos. Los miriápodos, que incluye a los 100 pies y a los 1000 pies. Los arácnidos, que incluye a las arañas, a los escorpiones, a los ácaros, a las garrapatas, entre otros. Y a los insectos, que incluye una cantidad enorme de animales, todos ellos con 6 patas. Y finalmente, a los crustáceos, que son artrópodos acuáticos, en su mayoría, que incluye, por ejemplo, a los cangrejos, langostas, camarones, etc. Bueno, finalmente, los vertebrados se clasifican en 5 grandes grupos, que son mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Por ejemplo, los mamíferos son todos aquellos animales con pelo y glándulas mamarias, la mayoría de ellos terrestres, pero como deben saber, existe una gran variedad de mamíferos acuáticos y aeroterrestres. Luego en la categoría de aves están todos los vertebrados bípedos, o sea que se paran en 2 patas, dotados con plumas y pico. Para el caso de los peces, son todos los animales acuáticos con branquias para respirar y son en su mayoría de sangre caliente. Y por último tenemos a los reptiles y a los anfibios, estos últimos con la necesidad de vivir al menos en algún estadio de su vida en el agua para reproducirse, por ejemplo, y a los reptiles, que son animales de sangre fría dotados de escamas y que ponen huevos. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? En primer lugar, ¿qué es y para qué sirve clasificar? Después es importante que sepan qué es un taxón, y dentro de esto de los taxones, cuáles son los dominios y cuáles son los diferentes reinos, ¿sí? Y después que diferencien entre lo que son los vertebrados y los invertebrados. Y por último, que me nombren cuáles son los diferentes tipos de vertebrados y los diferentes tipos de invertebrados y las características de cada uno de ellos. Bien, muchas gracias.